Lo que me hizo ser escritor es haber crecido en Victoria en la década de los 70-80. Era una época donde no existía internet, no había un montón de cosas que a uno le interesaban. Había una sola biblioteca pública que no tenía tantos libros. Viví en la época en que se cerró el cine, existía solo el canal nacional. No había mayores estímulos culturales en Victoria. Y Victoria vivía con ese fantasma. Dentro de haber sido Victoria la culta, casi un lugar común por la escuela normalista y un montón de cosas que se hacían, pero ya en los 80 no existía nada. Además estábamos en plena dictadura. En Victoria nunca pasó nada tampoco. Vivíamos como en una burbuja casi inocente durante la época de Pinochet. Entonces había que inventarse cosas. Esa escasez de libros, esa escasez de estímulos visuales, esa escasez de talleres literarios, esa escasez de un ambiente cultural me hizo a mí inventarme ese ambiente cultural. Y me lo inventé a través de escribir. Era una manera de paliar el aburrimiento, buscar una manera distinta de jugar. Fue escribir. Y lo que hacía, me inventaba unas segundas partes, terceras partes. Y así me fui educando como escritor. Yo creo que los padres de nosotros fueron muy inocentes. Los padres de mi generación que creció en Victoria en los 80, mientras el resto del país está en una suerte de guerra civil, con paros, con movimientos sociales muy fuertes, con gente que desaparecía. En Victoria no pasaba nada. Entonces yo no tengo nada contra la gente derecha, pero me llama la atención la gente que todavía es pinochetista. Y Victoria sigue siendo pinochetista y siguen sintiéndose ofendidos cuando uno dice que en rigor ya el golpe era necesario quizás, pero este tipo terminó robando más que todos los gobiernos de Chile juntos. Y tiene que ver con eso, con que había una inocencia y había un miedo. Yo me acuerdo que en Victoria ganó el sí. Hay que votar que sí porque si no van a saber que tú votaste que no y te van a echar de la pega. Gana el no y mi vecino me dice al día siguiente, esto va a pasar, van a ser 6 meses, Pinochet va a volver y todo va a volver a la normalidad. Entonces había como una inocencia, a creer que en los 80 vivimos en una época dorada, cuando el resto del país estaba totalmente enfrentados los unos contra otros, odiándose. Y acá no, fue bien inocente, a eso me refiero. Yo escribía cuentos de lo que me pasaba a mí en el colegio, también escribía cuentos de versiones de libros que me gustaban, escribía notas de conversaciones falsas, historias, relatos, un par de novelas que nunca terminé, todas en cuadernos, que básicamente escribir ficción es mentir creativamente, y por lo tanto mentir creativamente es muy útil. Y a mí me decían cuando estaba en el colegio que yo era mentiroso, pero yo decía que yo no era mentiroso, yo inventaba ficciones. Porque es muy distinto inventar que no fui a clase porque me dolía la guata, a crear toda una historia alrededor porque yo no inventaba justificaciones, inventaba mundos. Es una cosa distinta de mentir creativamente. El verbo Kaufman está en Victoria. Hay una parte que ocurre en Victoria en el Colegio Santa Cruz. Ocupo los apellidos de mis compañeros de colegio. Yo tengo una novela sobre Victoria que se llama El horror de Berkhoff, donde es Victoria pero no es Victoria. Es una ciudad que se llama Estación Salisbury, que está donde está Victoria, está en las calles de Victoria, le cambié el nombre para en el fondo para nombrar vecinos con otros apellidos y que no me odiaran, cambiar algunas situaciones, pero es una novela sobre Victoria. Es una novela que tiene que ver con un chico que se va de Victoria a los 18 años, vuelve a enterrar a un amigo, al cementerio de Victoria está el Colegio Santa Cruz con otro nombre, está la Escuela 2 con otro nombre, pero claro, hay una parte en la novela que dicen en el año 1889 a Victoria se le cambió el nombre por Estación Salisbury, que pudo pasar, porque eventualmente a Victoria casi le cambian el nombre en honor a Lord Salisbury, que fue el primer ministro inglés que financió la Guerra del Pacífico. Y el presidente Balmaceda dio la orden de cambiarle el nombre a uno de los pueblos recién fundados en la frontera, como ponerle Salisbury en honor a Lord Salisbury, y nunca se hizo. Así que Victoria casi cambió de nombre. Y yo me agarré a esa historia y imaginé que efectivamente se le cambió el nombre, y bueno, ahí sí tuvo un montón de personas. Es una novela bien autobiográfica, que tiene que ver con fantasmas, con casas donde penan y todas esas cosas. Claro. Los fantasmas, sí. ¿Vienen de Victoria? Sí, pues todos los fantasmas vienen de Victoria.